Guerrero, a quien por supuesto ya le agradecemos muchísimo el tiempo y la posibilidad de compartir información. Ayer lo estábamos acosando prácticamente, doctor, y lo reconocemos porque estábamos interesados en lo que era la preliminar en el caso Carlos Geisele y otros. Así que querríamos tener ya hoy su consideración a partir de que esto finalmente va a juicio oral, por lo menos. Sí, y justamente ayer, además de otras actividades, estaba pendiente de resolver todo eso, ¿verdad? Y hoy finalmente le notificó el tribunal que ya está, la causa elevada a juicio, ¿verdad? ¿Qué pasa algo con el audio? Ah, bueno, bueno. Sí, 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 doctor. Y bueno, y conocíamos la decisión a cargo de la magistrada Cintia Cintia Lovera. Lovera, exactamente. Y bueno, Sí, queríamos en ese sentido también conocer su posición, ya que claramente a su criterio esta es la condición en la que están llegando y que tienen todos los elementos para demostrar en juicio entonces la lesión de confianza que se ocasionó en esta situación concreta. y de hecho ya hay una sentencia que recayó en la causa y, hola, Sí, sí, le Hola, estamos doctor, escuchando, le doctor. seguimos escuchando. este, sale nomás muy, El eco, no, está escuchando el con eco. eco, ¿sí? ¿Y ahí qué tal, fiscal? Ahí sí, este, si a ustedes no le afectan el eco, igual No, puedo no, seguir no. hablando, No, De solo hecho, que lo estamos escuchando súper bien, es- entre paréntesis. Sí. este, hay personas, o sea, que dos cómplices que ya fueron condenadas en la causa. Ujú. Es decir, eso implica, a pesar de que no constituye una cosa juzgada, esa sentencia condenatoria de los cómplices, una calificación en cuanto a la participación del autor, es decir, la autoría que se calificó en la condena anterior a los cómplices. Eso necesariamente va a entender que la participación del señor Heysel en calidad de autor ya se haya dada para el tribunal que dictó la sentencia en el caso de la señora Mónica Rodríguez y Jacinto Bernal, que eran cómplices. Ujú. Entonces, esta elevación de la causa a juicio oral y público, de alguna forma sería una realización de juicio para determinar, en base a elementos que se producirían y desarrollarían en ese juicio oral, la participación del mismo y la calificación en consecuencia, ¿verdad? Es decir, ya hay una posición tomada por un tribunal que determinó la participación de dos personas como cómplices de un autor, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver cómo toma la decisión el tribunal que va a entender en la causa, que entiendo va a ser otro tribunal, ¿verdad? Ujú. Ahora, fiscal, con respecto a los incidentes que en su momento había presentado la defensa, solicitando obviamente la prescripción de esta causa, incluso por el doble del plazo y la nulidad de las acusaciones, a criterio para usted esto no se discute, ¿verdad? A criterio Y suyo, ¿verdad? mira, existe por lo menos el Ministerio Público ha presentado su hecho fáctico con elementos explicativos y fundadamente la acusación, con la participación de cada persona, es decir, existe una individualización concreta de porciones de hechos que se le atribuyen a cada uno, con elementos consistentes en 17 casos de pago por desafectación de inmuebles que la ANDE dio en el marco de la instalación de la línea 500 KB a diferentes propietarios, ¿verdad? Ujú. Entonces, en cuanto a la nulidad de la acusación que ellos plantearon a criterio de la Fiscalía, existiendo esos elementos, eso debe producirse ante un tribunal y ser valorado, facultad que no tiene el juez de garantía, ¿verdad? Claro. Ujú. Y también en cuanto a la prescripción, si bien en el juicio anterior hubo voto en disidencia, Sí. dos magistrados o magistradas en este caso votaron por la
no prescripción aún, y un magistrado del presidente en este caso votó por la prescripción porque tiene un criterio que no considera de hecho los plazos muertos, ¿verdad? Entonces, es una es un caso que vamos a ver cómo toma un tribunal nuevo ante un juicio oral nuevo, ¿verdad? Estamos hablando de hechos que se produjeron en qué año aproximadamente, fiscal. 2012 y 2013. 2012 y 2013. Y Y la 2003. posición de la Fiscalía fue que hubo suspensión de plazo, no necesariamente la interrupción. Es Ajá. decir, hubo obstáculos que no se pudo superar, como recusaciones que tuvo más de 8 meses en Cámara de Apelaciones, y también hubo efectos suspensivos de la resolución de apertura, es decir, hubo una acción de inconstitucionalidad con efecto suspensivo de plazo en la causa, ¿verdad? Y todo eso fue considerado que aún a la fecha no se da el doble del plazo para que ocurra la prescripción, ¿verdad? Ajá. Al restársele esos tiempos que son más de un año, 4 meses por ahí. O sea que si se tiene en cuenta esto que usted está comentando, e incluso estos efectos suspensivos, tenemos un año y 4 meses de plazo, Aproximadamente. sería incluso en favor de la definición esto en juicio, ¿verdad? Un año y cuatro Exactamente. meses. Aproximadamente. Plazo de gracia llamámosle en el sentido de que de ahora en adelante eventualmente existiría esos tiempos para que se juzgue la conducta de esa persona que por donde le baja a juicio oral y público, ¿verdad? Bien. Entiendo. Doctor, ¿y en qué nos puede explicar nuevamente en qué consistirían las indemnizaciones irregulares de las cuales, según alegan, causaron un perjuicio de 9.400 millones? Sí, de hecho que le voy a comentar de manera genérica, digamos, porque Sí, sí, sí. específicamente es un caso demasiado complejo y largo. Ujú. Sí, La instalación de la línea partió de Itaipú, es decir, Hernandarias, hasta Villa Ayes, la línea 500 kV, que lógicamente a su paso afectaron varios inmuebles, ¿no?, en todo el territorio. En total hubo 941 inmuebles afectados, de los sí, cuales el Ministerio Público indagó solo 17 inmuebles. En esos 17 inmuebles se detectaron esos perjuicios de 9.400 millones, en el sentido de que la ANDE pagó 12.000 aproximadamente, debiendo haber pagado 2.700 millones. Eso todo por esa afectación básicamente depende de la tasación que realiza el Departamento de Topografía de la ANDE. Ajá. Es decir, que el propietario no acepta el monto que le ofrece como desafectación la ANDE. Ese propietario tiene la posibilidad de recurrir ante la ANDE con una nota pidiendo que se eleve más el monto, ¿verdad? La Ajá. ANDE dictamina nuevamente y en todos los casos eleva un monto un poquito más, ¿verdad? Sí. Eso le notifica de nuevo al propietario, y si de nuevo el propietario no está de acuerdo, tiene todo el derecho de presentar una demanda de indemnización de daño y perjuicio. Y no se puede, lo que no puede hacer el propietario es negarse a que la ANDE instale la línea en su propiedad. En caso que se niegue, la ANDE tiene la facultad legal de la ley de ANDE y del Código Civil de pedir medida cautelar para entrar a instalar, porque es un servicio público que responde a un interés general, ¿verdad? Y en ese desfasaje lo que hubo, las famosas conversaciones y acuerdos, que la ANDE accedió y pagó sumas totalmente superiores a lo que dictaminó el Departamento de Topografía, ¿verdad? Entonces, por darte un ejemplo, en un caso que tenía que haber pagado 2.700.000, se termina pagando 125 millones de guaraníes. Ujú. Entonces, teniendo un mecanismo legal para no pagar la ANDE ante la negativa del propietario de la medida cautelar, ellos sobrepasaron esos parámetros legales y continuaban la conversación conciliatoria hasta pagar, bajo el amparo de que si hay una demanda civil van a pagar mucho más, pero es algo sobre expectativa. Ajá.
Y evidentemente si la ANDE es demandada por indemnización de daño y perjuicio, también tiene un cuerpo jurídico que defiende los patrimonios y los intereses de la ANDE, que es otra cosa, ¿verdad? Claro, en vez de preservar los intereses de la Claro. ANDE, ellos en este Y caso mira, accedieron. accedieron y hay casos que pagaron más de lo que sería resultado de una demanda de indemnización de daño y perjuicio, por ejemplo. Ujú. O sea que esto se debatió de manera puntual en el juicio pasado y es lo mismo hechos fácticos que en este caso afectan a los procesados que ayer fueron elevados a juicio oral, ¿verdad? Bueno, estamos, don Juan. Por ahora, todo. Bueno, doctor, bueno, eso es lo que básicamente queríamos conocer ya incluso el día de ayer. ¿Hasta qué hora más o menos se realizó la audiencia? Y la audiencia propiamente habrá sido hasta mediodía, no me Ah, acuerdo bien, sí. pero el resolver también le habrá llevado un poco de tiempo al a la- juzgado porque existieron varios incidentes, ¿verdad? Perfecto. Fiscal, nosotros le agradecemos muchísimo el tiempo y la posibilidad de compartir esta información y bueno, vamos a seguir atentos y vamos a ver cómo llega este caso entonces a juicio oral concretamente. Le agradecemos, doctor. Bueno, Gracias, doctor. a las órdenes, gracias. Usted está escuchando PDS